Hola, muy bienvenidos a esta jornada de aerodinámica de alta velocidad o de flujo compresible o flujo transónico y supersónico, que son los regímenes de velocidad de los aeroplanos con referencia a la velocidad del sonido, que se ocupan de la velocidad, de la aerodinámica de alta velocidad. El propósito de estas jornadas es que al finalizar el desarrollo de los temas que vamos a abordar, los participantes deberán demostrar conocer, comprender y aplicar de una manera efectiva los contenidos académicos recibidos, y no solamente eso, sino estar en condiciones de ponerlos en práctica durante las operaciones normales, anormales y de emergencia, como una más de las buenas prácticas aeronáuticas que todo aviador debe exhibir y mejorar de manera constante. Los contenidos de esta jornada van a ser una breve introducción del concepto de densidad y compresibilidad del aire, la comparación entre patrones de flujo subsónico y supersónico, la comparación de flujo incompresible y compresible en un Venturi, la formación de ondas de choque, tanto normales como oblicuas, las ondas de choque según varían las formas de la cuña, la distribución típica de presiones en un régimen transónico, el concepto de Mach crítico y Mach de divergencia de fuerzas o de pico de resistencia, el incremento de resistencia por efecto de la compresibilidad del aire, los perfiles aerodinámicos típicos para regímenes de alta velocidad, la planta alar en flecha y sus efectos sobre los coeficientes de sustentación y resistencia en el ala, los efectos secundarios aerodinámicos del ala en flecha, el alcance en los jets y relación con la altitud y el peso, y el incremento de temperatura por rozamiento del aire, el incremento de temperatura total. Como habíamos visto en aerodinámica de baja velocidad, existe la aerodinámica descriptiva, analítica y aplicada, y dentro de ella la que se ocupa de flujo de aire incompresible, que es la aerodinámica de baja velocidad, y de flujo de aire compresible, que se ocupa la aerodinámica de alta velocidad. Y si el enfoque es respecto a los regímenes de operación, respecto a los números de Mach, que son la relación entre la velocidad verdadera de la velocidad true airspeed con relación a la velocidad del sonido en el aire en las mismas condiciones ambientales, se puede clasificar de regímenes subsónicos, aquel cuyas aeronaves vuelan a Mach indicados de menos 75, la transónica entre 0.75 y 1.20. Recordemos que los números de Mach representan porcentaje respecto a la velocidad del sonido en el aire en las mismas condiciones. O sea, cuando hablamos de 0.75 es el 75% de la velocidad del sonido. Lo transónico es entre 75 y 1.20, o sea, entre el 75% y el 20% superior a la velocidad del sonido, para clasificarse en aerodinámica supersónica, aquella que supera 1,2 de Mach y hasta 5,0, e hipersónica para las aeronaves que superan un Mach indicado de 5,0. Nosotros en esta jornada nos vamos a ocupar fundamentalmente de lo que es el aire compresible, el flujo de aire compresible, característico de la aerodinámica de alta velocidad, y dentro de la alta velocidad de los regímenes transónicos y supersónicos y sus efectos, fundamentalmente sus diferencias con respecto al comportamiento de los flujos de aire y los perfiles y la planta alar en aerodinámica de baja velocidad. Las características del flujo de aire de baja velocidad pueden considerarse muy cercanas a la del flujo de aire ideal, el cual tiene una viscosidad infinita y es incompresible. No se puede comprimir. Los cambios de densidad, por lo tanto, en el flujo de aire incompresible son nulos
o totalmente despreciables. Y ustedes recordarán que eso se demuestra en el estrangulamiento de un tubo Venturi, en donde el flujo de aire de baja velocidad, incompresible, tiene una convergencia en el estrangulamiento que genera incremento de velocidad e inmediatamente reducción de la presión, con lo cual se mantiene el principio de conservación de la energía, pero con la característica de que esa convergencia en ese estrangulamiento es tal y la velocidad del aire es tal que ese incremento de velocidad y descenso de la presión no generan cambios en la densidad del aire, al menos cambios que sean apreciables. Por lo tanto, como consecuencia, cuando el tubo, en el caso de un tubo de Venturi, vuelve a ensanchar su sección como lo fue relativamente en su inicio, se produce una divergencia del flujo de aire que genera reducción de la velocidad, nuevamente aumento de la presión, pero la densidad desde el principio hasta el fin, la densidad del aire se mantuvo constante. Por el contrario, sucede algo exactamente inverso en el tubo Venturi cuando se somete una corriente de aire de alta velocidad supersónica al mismo ejercicio. Hay un área de convergencia, pero en la cual la velocidad, por efecto de un incremento significativo de la densidad, se produce un atascamiento que genera un incremento de la presión y de descenso de la velocidad. Exactamente lo contrario. Y en consecuencia, en el área de divergencia, cuando la sección del tubo se ensancha nuevamente, se produce un incremento de la velocidad por disminución de la densidad y una reducción de la presión. Exactamente todo lo contrario que en el Venturi a flujo subsónico. Por lo tanto, las características del flujo de aire de alta velocidad adquieren las propiedades de un gas real, el que tiene una viscosidad que puede medirse y es compresible. Los cambios de densidad del fluido son altamente significativos, al punto de que la densidad en este estrangulamiento en la zona de convergencia máxima es tal que produce una desaceleración de la velocidad y un incremento de la presión. La velocidad de la corriente de aire, que se considera como la barrera que separa sendos regímenes de vuelo, es la equivalente al 50% de la velocidad del sonido en el aire para determinadas condiciones de temperatura del mismo, por encima de la cual comienzan a evidenciarse fenómenos de compresibilidad debido al incremento de densidad, modificando significativamente el comportamiento de las corrientes de aire en movimiento. Cuando hablamos de la importancia, una de las grandes diferencias del flujo supersónico con el subsónico es que hay cambios de densidad que no existen en el flujo subsónico. Es importante que repasemos algunos conceptos sobre densidad. La densidad puede definirse como la cantidad de moléculas de una determinada materia contenidas en un determinado volumen. Por lo tanto, si recordamos los distintos estados del agua en la atmósfera, en el estado gaseoso tenemos relativamente, si no cambiamos el volumen, mantenemos uniforme el volumen, con el agua en estado gaseoso, las moléculas van a estar esparcidas con una gran distancia y atracción mínima entre ellas. En el estado líquido, las moléculas son muchísima más cantidad de masa en el mismo volumen y por lo tanto mayor atracción gravitacional entre ellas, y en el estado sólido aún muchísimo más, siempre que se mantenga el mismo volumen, incrementando la cantidad de moléculas o masa de materia en ese volumen. Como consecuencia de esto,
tenemos el efecto jeringa, en donde si a una jeringa dentro de la cual hay aire, nosotros con el pistón la comprimimos con un ejercicio de compresión, vamos a lograr que en menos volumen, al comprimirlo a ese gas, a ese aire, a ese fluido, tengamos la misma cantidad de moléculas, pero en muchísimo menos volumen. O sea, lo contrario acá, que no cambiamos el volumen. Y por lo contrario, si expandimos el pistón del inflador o de la jeringa, la misma cantidad de moléculas, al duplicar el volumen en donde se alojan, va a tener como resultado una densidad distinta, porque la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Comprendido y recordado esto, vamos a hablar un poco del número Mach. Todos los efectos de compresibilidad, dependen de la relación de la velocidad de un cuerpo con respecto a la masa de aire en la que se desplaza y la velocidad del sonido en el aire en las mismas condiciones ambientales. El término que describe esta relación entre la velocidad y la velocidad del sonido, la velocidad de un móvil y la velocidad del sonido en el aire, se llama número Mach. Por lo tanto, el número de Mach es la tasa o la velocidad dividido la velocidad del sonido en el aire. En condiciones estándar, la velocidad del sonido es en nudos o en millas terrestres o en kilómetros por hora, igual en una relación que tiene relación directa con la temperatura absoluta, la raíz cuadrada de la temperatura absoluta. Por lo tanto, si tomamos distintas altitudes y su temperatura en la atmósfera estándar, en ISA, en grados Fahrenheit y en grados centígrados, vamos a ver que hasta llegar a la tropopausa y de ahí a la estratosfera, dentro de la troposfera la temperatura disminuye aproximadamente 2 grados cada 1000 pies. Cuando llega a la troposfera, a la tropopausa, se estabiliza en una isoterma de 56 grados y medio negativa que permanece durante gran parte de la estratosfera. Por lo tanto, a esta temperatura, a estas diferencias de temperatura, la velocidad del sonido en el aire en nudos va a ser de 662 nudos prácticamente a nivel del mar y 574 en la estratosfera. Prácticamente 100 nudos menos por la disminución de temperatura. Un fenómeno muy propio que diferencia a los regímenes subsónicos con los supersónicos es la formación de ondas de choque normales, o sea, perpendiculares a la cuerda, digamos así, o algo muy parecido, y oblicuas. En la medida que un flujo de aire se aproxima a la velocidad del sonido, hay una zona entre, en el caso de la izquierda, es una punta Roma prácticamente plana, para ejemplificarlo más dramáticamente, y en un perfil típicamente de un borde de ataque típicamente supersónico. En ambas llega un momento que se produce una onda normal de choque, bien al frente y algo destacada del objeto, por detrás del cual hay flujo de aire subsónico. Inmediatamente detrás de la onda normal de choque hay flujo de aire subsónico, y el desplazamiento de eso depende. La forma que adoptan las líneas de corriente van a depender del tipo de perfil. Se favorece a que se formen diferentes ondas oblicuas de choque
limitando en las fronteras de la zona de flujo de aire subsónico. En el caso de ambos perfiles, siempre se forma bien adelante y del objeto una onda normal, bien detrás de la onda normal flujo de aire subsónico y ondas de choque oblicuas en consecuencia. En el caso de un perfil alar de características de baja velocidad, como un plano convexo, como en este caso, va a haber flujo subsónico en el régimen transónico, muy típicamente, va a haber flujo subsónico delante del perfil y por aceleración, por efecto dinámico y de interferencia, se acelera el flujo de aire, como todos sabemos, en el extra 2 y pasa a ser supersónico, donde se llega al punto en donde el flujo alcanza el número Mach, se forma una onda normal de choque, una onda prácticamente perpendicular a la cuerda, detrás de la cual hay toda una zona de de velocidad todavía subsónica, como pasa aquí. Viéndolo en temperaturas de Mach, si Mach 0.8 o 0.80 de Mach, 80% de la velocidad del sonido es a la velocidad que este perfil transónico se desplaza en la masa de aire, cuando detrás del punto de estancamiento delantero, donde se separa la línea de flujo hacia el borde, del borde de ataque, perdón, hacia el extra 2, ese flujo de aire se va a acelerar y en la medida que llega al número de Mach, o Mach y un poquitito posterior, se forma una onda frontal o normal de choque prácticamente paralela a la cuerda del ala, detrás de la cual impera rápidamente, cae otra vez la velocidad del flujo a flujo subsónico. Entonces esta onda normal de choque genera un incremento de resistencia muy importante, que depende de las características del perfil, puede ser relativamente mitigada, pero que siempre cuando se aproxima al número de Mach, la resistencia aumenta significativamente. Estas ondas normales de choque están relacionadas con que una aeronave en vuelo crea una serie de perturbaciones por ondas de presión que se irradian tridimensionalmente alrededor del objeto que la genera en su desplazamiento. En este gráfico sería un régimen subsónico, o sea, de Mach inferior a 1.0, y en donde la compresión de las distintas ondas de presión que se genera no son tan relevantes y los regímenes de vuelo a los que corresponden los distintos efectos del incremento de la velocidad sobre el perfil pueden asumirse que hasta 0.72 de Mach, en donde en todas las inmediaciones del perfil la velocidad local es menor a la del sonido, a Mach 0.77, que recordemos que se considera desde 0.75 en adelante hasta 1.20 el régimen transónico, es porque a un Mach 0.77 de desplazamiento de la aeronave con respecto a la masa de aire, hay flujo sónico local que sobre la parte frontal delantera del extra 2 se produce un incremento progresivo de presión y gran incremento de la velocidad, flujo sónico o supersónico, y como consecuencia se genera una onda normal de choque detrás de la cual, como lo anticipamos, el flujo de aire sigue siendo subsónico y esto genera una resistencia muy apreciable. Ya a estos regímenes puede empezar a haber
desprendimiento o separación de la capa límite en la parte subsónica del perfil. Y si vamos a una velocidad de desplazamiento respecto a la masa de aire de Mach 0.82 de una aeronave, ya empieza a incrementarse el aumento de presión en el flujo supersónico frontal, que prácticamente parte del borde de ataque hasta la onda de choque, que se va corriendo progresivamente hacia el borde de fuga, y aparecen ondas normales de choque en el intra 2. Y a partir de lo cual, con posterioridad a la onda normal de choque, ya seguramente vamos a tener evidencias de separación de capa límite. Ya en flujo sónico, a Mach 1.0, estas ondas son comprimidas en forma directamente proporcional a la velocidad de la aeronave y durante lapsos progresivamente menores. La compresión es cada vez mayor y en periodos de tiempo cada vez menores, hasta comprimirse por completo y llegar a lo que se llama la barrera de sonido o velocidad sónica, en donde esos efectos son absolutamente significativos, hasta el punto de que cuando se produce una barrera por la compresión del aire, que cuando se pasa suele ser audible por los seres humanos en superficie. Dijimos, vamos a repetir lo que pasa a punto 82 de Mach. Gran incremento de velocidad supersónica, flujo supersónico en la mayoría de la superficie del extra 2, onda normal de choque que se ha corrido hacia el borde de fuga y separación de capa límite. Y hay aparición de onda normal de choque en el intra 2. Ya a Mach 95, que suele ser la VMO, o mejor dicho, MMO, Mach máximo operativo para muchas aeronaves de regímenes transónicos, toda la superficie del extra 2 y del intra 2 tienen flujo sónico local o supersónico local con sus respectivas ondas de choque muy agravadas y separación de capa límite en el borde de fuga. Y a Mach 1,05, estas ondas normales se constituyen en oblicuas y se forma adelante y destacadamente, como lo vimos en uno de los primeros gráficos, una onda oblicua de choque, una normal bien adelante, pero que inmediatamente pasa a tener la forma de oblicua, y siempre detrás de la cual, y lo mismo sucede en el borde de fuga, pero siempre detrás de las mismas, de una onda oblicua o normal de choque, la velocidad del flujo de aire posterior a ellas es subsónico. Entonces, ese gran contraste de velocidad en el flujo de aire en una distancia tan breve genera un incremento de resistencia altamente significativo. En un túnel de viento, las ondas oblicuas en un flujo de aire supersónico pueden verse de esta manera, y muchas veces en la realidad, en determinadas condiciones atmosféricas, las ondas de choque normales y oblicuas suelen ser absolutamente visibles en condiciones reales. Eventualmente, las ondas convergen en una onda de choque única que viaja a la velocidad del sonido en el régimen supersónico, en Mach superiores a 1.0. Esto quiere decir que la consecuencia de esa compresión que ejerce el móvil sobre las
ondas, genera una onda oblicua que se desplaza en forma tangente a las variaciones de presión que eso produce. Por lo tanto, en un perfil típicamente supersónico, como es el de un ángulo de ataque extremadamente agudo y casi simétrico con el, ángulo de ataque, borde de ataque y simétrico con el borde de fuga, genera que por delante de ese perfil, contrariamente a lo que sería si el perfil mantuviera la forma más apropiada para flujo subsónico, por delante de un perfil de estas características, las líneas de corriente no cambian de dirección. Perdón. No hay cambios de dirección antes del borde de ataque en las líneas de corriente, y si las hay constantemente paralelas al perfil, tanto en el borde de ataque, después del borde de ataque y antes del borde de fuga, a partir del cual otra vez las líneas de corriente no cambian de dirección. Y en lo que sería el máximo espesor del perfil, tanto en el extra-2 como en el intra-2, se generan lo que llaman líneas de ondas de divergencia o ondas divergentes. Las características de un perfil de esta forma, como vimos, de doble cuña, a cero sustentación se va a producir las ondas oblicuas de choque, las ondas de expansión y nuevamente ondas oblicuas de choque en el borde de fuga, y la distribución de presiones en esas condiciones sería graficada de esta manera. En cambio, con ángulo de ataque positivo, en un perfil de las mismas características, a determinado ángulo de ataque, la distribución de presiones va a ser significativamente distinta, pero las líneas de flujo y las ondas oblicuas de choque y las ondas de expansión o divergencia van a ser bastante similares, más exageradas en el extra-2, donde el flujo de aire va a tener mayor velocidad. Por lo tanto, la diferencia que va a haber en un perfil aerodinámico de doble cuña con respecto a un biconvexo, aunque el borde de ataque sea extremadamente filoso, es que las características de la onda oblicua de choque en el borde de ataque y de fuga van a ser muy similares, pero el comportamiento de las ondas de expansión o de divergencia por encima y por debajo del perfil van a ser totalmente diferentes. Va a ser mucho más efectivo, de menos resistencia al avance, las producidas por el de doble cuña que el biconvexo. Esta es la razón por la cual las aeronaves, cuanto más velocidad sónica y supersónica se desplazan, sus perfiles aerodinámicos, especialmente el radio de curvatura del borde de ataque, se minimiza cada vez más hasta llegar a los doble cuña. Y aún así, en este gráfico mostramos que a un mismo número de Mach de 2.0, un perfil de borde de ataque en cuña de 30 grados respecto a la cuerda, tiene este comportamiento y se genera una onda que se destaca, se anticipa al borde de ataque y tiene una parte que es normal y otra oblicua. En cambio, a la misma velocidad, a Mach 2, un perfil con un perfil mucho más agudo, de 20 grados respecto al borde de ataque, ya va a tener un ángulo entre la cuerda
y la onda oblicua de 53 grados, que cuando la velocidad aumente, esa onda oblicua va a disminuir su diferencia angular con la cuerda, o sea, siendo más apropiado al tener menor ángulo la cuña. Y si la tenemos aún a las mismas velocidades, a 2 y 3 de Mach, pero a 10 grados, a 0.2 de Mach y 0.3 respectivamente, esa diferencia angular con la cuerda, entre la cuerda y las ondas de choque oblicua, que era de 53 grados, ahora es de 40, y la que era de 38 ahora es 28. Esta es la razón por la cual, como comentábamos previamente, en la medida que el flujo de aire supersónico se incrementa en determinadas aeronaves, el ángulo de ataque es cada vez más agudo y de esta forma de cuña. Otra de las diferencias altamente significativas entre el flujo de aire subsónico y supersónico y sus consecuencias es el de la planta alar. El extremo de beneficio de una planta alar subsónica, absolutamente subsónica, en aeronaves de muy baja performance, como vimos anteriormente, es el de una ala recta. En cambio, en regímenes transónicos y supersónicos, el ala más apropiada suele ser, sobre todo para los transónicos, el ala en flecha. La flecha del ala es un ángulo tal que si trazamos a la misma distancia, al mismo porcentaje de la cuerda de raíz que de la cuerda de puntera de ala, por ejemplo, al 25% de la cuerda de punta y al 25% de la cuerda raíz, y unimos con una línea recta esos puntos, el ángulo entre la horizontal perpendicular al eje longitudinal del avión y esa línea que trazamos es el ángulo de flecha. Habitualmente de 40 hasta 45 grados de ángulo de flecha. Existe la flecha progresiva, regresiva y variable. Hay aeronaves que por cuestiones de diseño, necesidad de que el centro de gravedad esté en determinada posición respecto a la distribución de masas, etc., han privilegiado lo que se llama la flecha progresiva. La mayoría de las aeronaves con ala en flecha tiene flecha regresiva, y hay algunas que aún dentro de la flecha regresiva tienen la capacidad de que esa diferencia angular de la flecha pueda ser regulada en vuelo con lo que se llama geometría variable o flecha variable, lo cual las hace extremadamente aptas para los regímenes supersónicos, aumentando la flecha, y más apropiadas para las condiciones de despegue, aterrizaje, ascenso, descenso, o sea, condiciones de relativamente baja velocidad con flechas menores, menos pronunciadas. La consecuencia de el ala en flecha es que respecto a un ala recta, al mismo ángulo de ataque, tiene coeficiente de sustentación inferior, porque lo que genera sustentación es la componente de viento relativo perpendicular, transversal a la cuerda. Por lo tanto, en un ala en flecha, esa componente se disminuye significativamente, que es lo que se busca para alejarla, para demorar, retardar los efectos de lo que se llama Mach de divergencia de fuerza. Por otro lado, si así funciona respecto al coeficiente de sustentación comparado con un ala recta generaría este coeficiente de resistencia a determinada velocidad, y a la misma velocidad, a Mach 90, 92,
es este el coeficiente de resistencia que genera el ala en flecha. Por lo tanto, genera menos, tiene menos coeficiente de sustentación, pero tiene significativamente menos coeficiente de resistencia. El vector correspondiente al viento relativo de una nave que se desplace hacia adelante en este sentido, se descompone en un ala en flecha en una componente que es totalmente transversal a la cuerda, perpendicular al borde de ataque, que es el verdadero vector sensado por el ala para sustentar. Y, por ejemplo, a una velocidad de Mach 0,85 de la aeronave, un ángulo de flecha de estas características representaría que la componente que realmente genera sustentación esté desplazándose a una velocidad de 0,70. O sea que es altamente significativa la reducción del vector que afecta la sustentación que genera el ala en flecha. La otra consecuencia del ala en flecha es que, a diferencia del ala recta, que la pérdida de sustentación se genera generalmente cerca de la raíz del ala, en el ala en flecha, por efecto del desplazamiento de la otra componente del viento relativo, que es en el sentido del borde de ataque hacia las puntas, ese flujo de aire que se eleva, que se desplaza, hacia los extremos, hacia la punta de ala, comienza a generar a bajas velocidades desprendimiento de capa límite en las punteras de ala, que se incrementan y siguen hacia la raíz y hacen que la pérdida de sustentación en el ala comience en los extremos y progrese hacia la raíz del ala, exactamente al revés que lo que pasa con las alas rectas respecto a la pérdida, a las condiciones de stall, de pérdida de sustentación. Otra diferencia enorme que no existe en el flujo subsónico respecto al transónico y supersónico es un fenómeno denominado Dutch roll, que es compensado, corregido por un dispositivo que se llama yaw damper. Esto comienza o tiene su explicación en el hecho de que ante una condición, cualquier condición voluntaria o involuntaria, por cuestiones atmosféricas, de estela de turbulencia, por cualquier condición que una aeronave con ala en flecha, y este fenómeno es superior, aumenta su magnitud a medida que aumenta la flecha del ala. Ante cualquier condición de guiñada sobre el eje Z, o sea, el eje vertical, el eje de guiñada alrededor del centro de gravedad de la aeronave, cualquier condición de guiñada, en este caso, si el viento relativo, porque la aeronave se traslada en esta trayectoria y tiene un viento relativo igual y opuesto a la misma, ¿qué sucede? Ante esta condición de guiñada hacia la izquierda respecto al viento relativo, el viento relativo sobre el ala más avanzada en la guiñada es tal que el 100% del vector del viento relativo es aprovechado por el ala para generar sustentación, porque el ángulo de flecha desapareció. Este semiala derecha se transformó en un ala que no solamente tiene una envergadura efectiva respecto al borde de ataque infinitamente superior a esta otra, sino que el ala se transformó en recta. Por lo tanto, el flujo de aire no tiene
descomposición entre el flujo de aire transversal al borde de ataque o la cuerda, y como consecuencia de lo cual este ala derecha, con la aeronave que ha guiñado a la izquierda, este ala derecha sustenta significativamente más que la izquierda. El valor de la sustentación es significativamente mayor, este ala se levanta, se eleva porque tiene mayor sustentación. Al elevarse el ala derecha porque tiene mayor sustentación, como consecuencia de eso también tiene mayor resistencia. Entonces el avión primero hizo esto y al tener mayor resistencia, el ala empieza a frenarse y a descender y a tener un efecto de yo en el sentido opuesto por dos razones. En primer lugar, porque la orientación de este viento relativo de la aeronave, como fruto de la aeronave desplazándose en este sentido, este viento relativo ha generado que el ángulo de ataque de todo el plano vertical y el radial, aunque esté en neutro, adquiere la cuerda del estabilizador vertical y su ángulo con el viento relativo, un ángulo de ataque que genera sustentación muy positiva en el plano vertical. Entonces, ambas situaciones favorecen para que se produzca un movimiento de guiñada hacia la derecha, y como consecuencia de ahora guiñar en sentido contrario, la que se va a levantar es el ala izquierda y empieza a producirse gradual y progresivamente el mismo efecto que si la aeronave está diseñada inherentemente estable en sus condiciones de estabilidad estática y dinámica, si uno nada hiciera y las condiciones ambientales fueran estables, la aeronave produciría oscilaciones de un movimiento oscilatorio alrededor de sus tres ejes que irían disminuyendo, que eso es el fenómeno que se llama Dutch roll, que irían disminuyendo a través del tiempo. Pero esto no quiere decir que no se genere situaciones incómodas, especialmente para pasajeros, o sostenidas en el tiempo durante un vuelo prolongado. Es una situación incómoda también para los pilotos. La denominación de Dutch roll es tal debido a que son muy famosos y legendarios los patinadores de hielo holandeses, Dutch. Y el movimiento oscilatorio que se produce patinando sobre hielo, que es prácticamente el mismo también al patinar con patines con ruedas, pero el origen es el patinaje sobre hielo de los holandeses, es lo que se tomó como metáfora, como alegoría del movimiento que se produce en el avión como efecto del ala en flecha y se ha dado en denominar Dutch roll. Primero fue mitigar, inmediatamente la tecnología permitió eliminar el Dutch roll con un dispositivo que se llama yaw damper, que en general las aeronaves tienen en redundancia para el caso en que uno de ellos falle. Y es un dispositivo tal que que tiene sensores y acelerómetros altísimamente sensibles en conexión con el radar, con lo cual automáticamente cuando la aeronave, un sistema de computadoras sensa por medio de los acelerómetros algún movimiento similar al de la guiñada o
de una mínima inclinación que podría empezar a favorecer en el ala en flecha un movimiento como el del dash roll, le manda los inputs necesarios al comando del timón de dirección, del radar, para que con pequeñas correcciones o mayores si las requiere, pero imperceptibles para las personas a bordo, imperceptibles de ser percibidas por los instrumentos de vuelo, etcétera, que neutralizan por completo el movimiento de yaw y roll que genera el dash roll. Hay dos conceptos muy importantes en regímenes subsónicos, transónicos y supersónicos, pero sobre todo transónicos, que uno de ellos es lo que se llama Mach crítico, que el Mach crítico es la velocidad de la corriente de aire a la cual en el aeroplano, en alguna parte del aeroplano hay flujo sónico local. Es el número Mach de la corriente libre al que se produce la primera evidencia de flujo sónico local, que puede ser no necesariamente en el ala, puede ser en algún lugar que por interferencia del flujo de aire sobre alguna parte del avión, el flujo de aire se acelere siempre en inmediaciones, como en este caso, que está marcado en verde, el Mach crítico. Si está número de Mach 1 en esta posición y medio acá, vamos a tener en punto 75 aproximadamente de Mach, donde empieza el régimen transónico, porque la aeronave va a estar a 75% de la velocidad del sonido y voy a tener flujo sónico local a Mach 1 o Mach 1.05, Mach 1.1, en alguna parte del estrado del ala o en alguna parte donde por cierta razón el flujo de aire se acelere. E inmediatamente, entre un 5 y un 10% superior, a una velocidad superior al Mach crítico, aparece un pico de resistencia que es tremendamente significativo, que se llama Mach de divergencia de fuerzas o Mach de aumento de resistencia, que es el número de Mach al cual se produce un drástico aumento de resistencia por efecto de compresibilidad del aire y sucede entre un 5 a un 10% posterior superior al Mach crítico. Y esto se debe a que, como cuando vimos el comportamiento del flujo de aire transónico y supersónico en los perfiles, cuando se produce una onda normal de choque sobre el estrados, que a Mach 1 empieza a generarse en el intrados también, esta onda de choque que se produce en las inmediaciones del número de Mach 1 genera un incremento de resistencia enorme. Vemos acá que el número de Mach de aumento de resistencia o de divergencia a Mach 1 tiene un coeficiente de resistencia elevadísimo, elevadísimo. Por encima del Mach crítico, esa resistencia empieza a incrementarse significativamente hasta ser máxima de la velocidad del sonido. Otro efecto o cuestión relacionada con el vuelo transónico y supersónico es lo que se ha dado a llamar coffin corner, que he preferido no traducirlo, pero que supuestamente es la esquina del féretro, porque ha causado muchas más fatalidades que las que hubiéramos deseado o que hubiera sido razonable en los comienzos de la aeronave, de las aeronaves de alta performance. Y esto sucede, esto que se llama coffin corner o la esquina del féretro, a distintos pesos, pero las consecuencias
son las mismas, simplemente ocurrirán a distintas velocidades. ¿Y por qué la esquina? Es porque hay un régimen por debajo del cual una aeronave entraría en pérdida por lo que es la pérdida de baja velocidad, la pérdida de sustentación, porque la sustentación depende de la velocidad al cuadrado, entre otras cosas, y entonces, si yo tengo una velocidad demasiado inferior, no voy a tener la velocidad suficiente para sustentar, voy a tener que incrementar tanto el ángulo de ataque que voy a llegar al ángulo de ataque crítico y voy a entrar en pérdida de baja velocidad. Entonces, esa pérdida a bajos pesos va a ser una velocidad de pérdida relativamente baja, en este caso 140, 130 nudos de indicado, y en la medida que con esos pesos relativamente bajos de la aeronave aumento de altitud hasta llegar a 50.000 pies, ya ahí la velocidad de pérdida va a ser a 0.78 de Mach a estos pesos. Ahora, si yo incremento el peso, la pérdida a pesos más elevados, voy a tener una pérdida de baja velocidad a relativamente baja altitud de cerca de los 170 nudos de indicado, y a medida que aumento la altura, por ejemplo, a 40.000 pies, voy a entrar en pérdida a Mach 83. Pero resulta que esa es la frontera anterior de este cono perverso. ¿Por qué se llama corner? Porque llega un momento en que esa línea que representaba la velocidad de pérdida de sustentación a distintos pesos y a distintas alturas, se termina juntando, o prácticamente juntando, con la condición de overspeed, con la MMO, la máxima Mach operativo, o que vendría a equivaler a la velocidad de nunca exceder en una aeronave de baja performance, por encima de la cual no solamente voy a tener consecuencias estructurales de daños o fallas en la estructura de la aeronave, aerodinámicamente voy a entrar en lo que se llama pérdida de alta velocidad. El perfil para el cual corresponde el diseño de esa aeronave deja de sustentar y entra en pérdida de alta velocidad por el desprendimiento de capa límite que genera ondas de choque frontales de una magnitud que no se corresponde con el determinado diseño de perfil y condiciones de diseño. Por lo tanto, esa velocidad jamás debe excederse, si no se entra en pérdida, pero por alta velocidad. Hay desprendimiento de que se deja de sustentar, pero por razones relacionadas con el flujo de aire supersónico sobre el ala. Por lo tanto, la obligación que tiene un aviador es en cada aeronave transónica o supersónica que va a volar, tener la precaución de conocer perfectamente las condiciones en las cuales su manual de vuelo aprobado correspondiente a la aeronave que va a operar consignan o grafican en qué momento, en qué condiciones se produce el coffin corner, porque depende de muchísimos elementos, sobre todo de las características del perfil y de la planta alar. Por ejemplo, un Lear 35, serie 30, a 41.000 pies, que es su máximo techo operativo, la diferencia que tiene entre la pérdida de baja y la de alta son 7 nudos, que en condiciones de aire inestable, turbulencia, cortante, etc., no termina de caerte por una razón que te cae por la otra, porque 7 nudos es despreciable. Estás realmente en el coffin corner. En cambio, a 51.000 pies, un Global Express, la velocidad del Mach o la velocidad indicada que tiene entre la de pérdida de baja y la de alta
o la condición de overspeed es de 42 nudos a 51.000 pies, que es su máximo techo operativo. En definitiva, no es que haga a una aeronave mejor que otra, son diferentes, tienen un perfil aerodinámico totalmente distinto, son ambas transónicas porque vuelan en régimen transónico entre 0.75 y 0.89 de Mach el global, pero revuelta, no es que haga una aeronave mejor que otra, son propósitos, diseños y aeronaves diferentes. Con respecto a la condición próxima o en las inmediaciones de lo que se llama Coffin Corner, es mucho más tolerable el Global Express que el de ayer, específicamente para esa condición. Es un ejemplo simplemente que les pongo de que por qué Coffin Corner, porque hay aeronaves que en su máximo techo de servicio prácticamente están en el Coffin Corner, porque 7 nudos es estar en el Coffin Corner. Una cuestión muy interesante en aeronaves de alta performance es el range o el alcance, porque en general son aviones destinados a vuelos relativamente largos, por eso la importancia de su velocidad relativamente alta. Si vemos el empuje requerido, que como dijimos, aerodinámicamente tiene el mismo valor que la resistencia total, el máximo alcance o maximum range de un turbojet, si no cambiamos manteniendo invariables las condiciones de peso, altitud y la configuración de la aeronave, el máximo alcance se logra si se grafica la curva de empuje requerido o resistencia total, trazando una recta desde el origen de las ordenadas y tangente a la curva. Ese es el punto que a su vez equivale a la raíz cuadrada de la relación coeficiente de sustentación, coeficiente de resistencia máximo. Por lo tanto, si en las abscisas tengo la velocidad, esta que caiga en la vertical va a ser la velocidad que yo debo adoptar como máximo range para el turbojet, que uno la debería encontrar en el Aircraft Flight Manual correspondiente a cada aeronave. El efecto que tienen los cambios de altitud en el range, si mantenemos el peso constante, que es una variable que afecta mucho, y continuamos con los mismos valores en las ordenadas y las abscisas, vamos a tener que el efecto de la altitud o la pressure altitude en el alcance es tal que a nivel del mar, a sea level, yo voy a tener un alcance de una determinada velocidad. Y cuanto más sea la altura, la velocidad, la altitud, perdón, la velocidad va a ser muy superior para conseguir el mismo alcance. Esa es la razón por la cual las aeronaves, una de las razones por las cuales las aeronaves de alta performance en términos de velocidad, etcétera, son capaces de volar a altitudes muy significativas. Una de ellas es el consumo de los turborreactores, que ya vamos a ver cuando veamos turborreactores, planta de poder, como el turbofan y el turbojet, porque el consumo de combustible también baja significativamente con la altitud en los jets. Pero respecto al alcance, cuanto mayor altitud tenemos, yo al máximo alcance lo voy a conseguir a velocidades superiores. Por el contrario, si mantengo constante la altitud, el efecto del peso a una altitud constante, cuanto mayor sea el peso, mayor va a ser la velocidad a la que voy a lograr el máximo alcance.
y con pesos relativamente bajos, cuanto más bajo el peso, yo mantendré el alcance a una velocidad, el máximo alcance a una velocidad menor. Un factor que también aparece y no existe en la aeronave, en la aerodinámica de flujo subsónico y aparece en los transónicos y supersónicos, es el incremento de temperatura con la velocidad, denominado temperature rise, incremento de temperatura en inglés, y que puede graficarse en que una vez que estamos en la estratosfera, que es donde en general operan los jets en crucero, impera en la atmósfera estándar, para una condición estándar, una temperatura negativa de 56 grados y medio. Eso se denomina static air temperature. Es la temperatura de la corriente libre, fuera de la influencia del desplazamiento de la aeronave en la masa de aire, por encima de la capa límite. La temperatura total, total air temperature, que se denomina, se abrevia TAT, total air temperature, es aquella que es la temperatura del aire libre, la temperatura estándar, estática, más la que por compresión y fricción contra el aire genera el aeroplano al moverse. Por lo tanto, en esta gráfica, entre 0.75 y 1.0 de Mach, subimos y vemos que lo que correspondería a tener afuera una temperatura estática del aire libre, de la corriente libre, de 56 grados negativo, leemos que tenemos una temperatura total de menos 25, o sea, 31 grados y medio superior por nada más que por aumento de la temperatura local por fricción. Por lo tanto, 25 grados es igual a 56,5 más 31,5. 31,5 es la temperature rise. En el caso de un Concorde a 2.0, 2.1 de número de Mach de desplazamiento, voy a tener prácticamente 120 grados de temperatura total. 120 menos 56 es 63,5. Yo incrementé 63 grados y medio de temperatura por rozamiento. Temperature rise es igual a la total air temperature menos la static air temperature. Bueno, son estas todas las condiciones que hacen absolutamente diferente el vuelo en flujo de aire compresible en regímenes transónicos y supersónicos, y que los trata la aerodinámica de alta velocidad, porque en esas mismas aeronaves, en condiciones cercanas al despegue y ascenso inicial, descenso y proximidades para el aterrizaje, son regímenes subsónicos en los que imperan las variables que ya hemos visto en aerodinámica de baja velocidad o aerodinámica básica. Por lo tanto, en la base derecha de la placa están mi número de teléfono, sobre el cual pueden comunicarse también por WhatsApp, y mi dirección de correo electrónico, para lo cual quedo a su absoluta disposición para cualquier tipo de consulta, inquietud, cuestiones que no haya sido lo suficientemente claro y que requieran de cualquier actitud mía para solucionarlo. Les agradezco muchísimo.